¿Quién no conoce a Mario? Hemos visto a este fontanero desde 1981 gracias al videojuego de Donkey Kong para las arcades, cuando Mario anteriormente se llamaba Jumpman. Asimismo, el Donkey Kong que vemos en este juego, como deben saber, no es el mismo Donkey Kong actual que todos conocemos, sino que este Donkey Kong se trata realmente de Cranky Kong, el abuelo de Donkey Kong. Esto lo sabemos gracias al manual de Donkey Kong Country, en la que se menciona que Cranky Kong fue el Donkey Kong que luchó contra Mario en sus propios juegos. Y en la introducción de este mismo juego podemos ver a Cranky Kong encima de una plataforma idéntica a la de los juegos de arcades tocando la melodía de la introducción de este mismo juego, como si Cranky Kong estuviera recordando sus viejos tiempos. Misma escena que nos da a entender por completo que Cranky Kong efectivamente es el mismo Donkey Kong que vemos en las arcades. Sin embargo, en los artes oficiales del primer Donkey Kong podemos ver que Cranky Kong se ve joven, mientras que Jumpman, o sea Mario, se ve con una apariencia similar a la que tiene actualmente. No obstante, dentro del universo de Mario existen muchísimas, pero muchísimas incoherencias y retcons. Por ejemplo, en Yoshi's Island 10, al principio del juego podemos ver a Mario, Luigi, Peach, Wario y Donkey Kong como bebés. Esta escena podría darnos a entender que todos estos personajes tienen casi la misma edad. Así que si Mario tiene casi la misma edad que Donkey Kong, entonces no tiene sentido que él ya sea un adulto cuando luchó contra Cranky Kong. Y no. La teoría de que Jumpman y Pauline son los padres de Mario y Luigi está completamente descartada, pues como mencionamos anteriormente, en el manual de Donkey Kong Country se especifica claramente que Cranky Kong fue el gorila que luchó contra Mario en los tiempos retro. Y esto se desmiente aún más cuando recordamos que Miyamoto dijo que Mario siempre es el mismo personaje, como lo es Mickey Mouse, pues a diferencia de Link, en ningún otro juego controlamos a un ancestro o un descendiente o a una reencarnación de Mario. So there are multiple Links, but is it always the same Mario? 一緒です。ミッキーと一緒。 Además, en los juegos más recientes, Pauline no parece haber envejecido de ninguna manera, pues su apariencia sigue siendo similar a la de una mujer bella y joven, y en ningún momento reconoce a Mario como su hijo, sino como un buen amigo. Lo que me hace pensar que en aquellos tiempos, Mario y Pauline solían ser una pareja, y a pesar de que terminaron, ambos personajes quedaron en buenos términos. Pero este no es el tema. Entonces, ¿por qué Mario no envejece con el pasar de los juegos? Bueno, hay muchas hipótesis y teorías que podrían darnos una solución a esta incógnita. Y el día de hoy recopilaremos las que son más interesantes, así como las más probables de que sean ciertas. Pero antes de empezar, me gustaría invitarte a que si te gusta este video, te suscribas al canal, pues casi el 100% de la gente que ve nuestros videos no está suscrita, así que si te gusta, puedes suscribirte. Puedes encontrar muchos más videos como este en el canal. Una vez dicho esto, comencemos con las distintas teorías que podrían resolver este misterio. La primera teoría que podría explicar esta incoherencia puede que se deba a que Yoshi's Island 10 no es canon dentro del universo de Mario por el hecho de que a diferencia del primer juego de esta saga, es decir, el Yoshi's Island para la Super Nintendo, este juego no fue desarrollado por Nintendo sino por la empresa Artoon, una empresa third party a la que Nintendo le prestó su licencia para desarrollar la secuela, entre comillas, del juego de Super Nintendo. Y sé que Miyamoto declaró que la saga de Yoshi's Island sí pertenece a la línea principal, pero como este juego fue desarrollado por otra empresa, lo más probable es que los trabajadores de Artoon no sabían o no recordaban que el Donkey Kong que aparece en las arcades es en realidad Cranky Kong. Y como los desarrolladores no recordaron esto, se podría decir que como este juego no entra en el canon, Mario seguramente no tiene casi la misma edad que Donkey Kong y en realidad tienen edades completamente diferentes. Sin embargo, esta es una explicación técnica la cual es bastante simple, y aunque esto fuera cierto, sigue quedando el misterio de por qué Mario y Luigi no parecen envejecer en ningún momento, y no es como que sepamos con certeza si los trabajadores realmente se les olvidó este dato o simplemente quisieron omitirlo, así que esta teoría / explicación se desmiente fácilmente. Así que vayamos con la siguiente teoría. Una de las cosas que más caracterizan a los juegos de Mario, sobre todo los juegos 2D, son los power-ups, y uno de los power-ups más populares son los champiñones de vida extra. Como su nombre lo indica, estos champiñones le dan a Mario y a sus amigos vidas extra, y estas incluso llegaron a aparecer en juegos 3D de Mario donde los power-ups en forma de champiñones ni siquiera existen, o no aparecen.
Y como todos sabemos, en los juegos los power-ups son comestibles, y por ende, Mario y sus amigos se comen los champiñones de vida extra para recibir estas vidas. Y se podría decir que estos champiñones están hechos de nutrientes mágicos que hace que el cuerpo de Mario y Luigi no envejezcan y se mantengan tal como están. Sin embargo, hay muchos datos que pueden contradecir este punto y también pueden desmentir la teoría muy fácilmente. Sí, personajes como Mario, Luigi, Peach, los dos Toads jugables y Toadette hemos visto que toman estos champiñones por el hecho de haber sido personajes jugables en estos juegos, pero también existen otros personajes que no son jugables y que nosotros sepamos jamás hemos visto tomar champiñones de vida extra, o al menos no la mayoría. Un claro ejemplo es el Toad que todos conocemos. A diferencia de Toadette, Toad nunca ha sido un personaje jugable sino un simple NPC, y en vez de él controlamos a un Toad amarillo y a uno azul en su lugar. Y bueno, podríamos pensar que en realidad Toad sí consumía estos champiñones, pues en Mario Galaxy, si rechazas el regalo que te da la carta de Peach, el cual son 5 champiñones de vida extra, el Toad cartero nos dice que entonces los champiñones podrían servir como alimento para las expediciones de la tripulación del Capitán Toad. Pero, ¿qué hay de personajes como Wario y Daisy? ¿Qué hay de personajes como Yoshi, Bowser, Bowser Jr. y los Koopalings? Pues que nosotros sepamos, ellos jamás han consumido power-ups, sobre todo Yoshi, quien en los juegos no se los puede comer. Con Wario y Daisy podríamos entender algo, y es que ellos solamente han aparecido en un juego de la saga principal de Mario, Daisy en Super Mario Land 1 y Wario como el villano principal en Super Mario Land 2. Sin embargo, a Daisy sí la volvemos a ver en Super Mario Run, y sigue luciendo bastante joven, y tal vez esto lo podríamos entender porque en este juego consume champiñones de vida extra, o al menos obtiene vidas de alguna u otra forma. Pero con Wario no existe una explicación a esto, y lo digo porque los juegos de Wario Land técnicamente son la continuación de los juegos de Super Mario Land, pues literalmente el primer juego de Wario Land se titula Super Mario Land 3, dándonos a entender que los juegos de Wario Land son una continuación a esta saga, y Wario en ningún momento parece envejecer, y a él jamás lo vimos consumir champiñones de vida extra. Oh, bueno, olvidé que en Super Mario 64 10 sí lo hace. A ver, entiendo que personajes como Rosalina no envejezcan, pues ella es lo más cercano que tenemos a una diosa en el universo original de Mario, y el juego nos confirma que ella ya tiene siglos estando viva, pero los personajes que mencioné anteriormente en ningún momento parecen envejecer, y tampoco nos dan indicios de que consumen champiñones de vida extra. Puede que en los spin-offs como Bowser's Inside Story sí lo hagan, pero en los juegos principales jamás vemos que esto pase. Así que personalmente, yo descartaría por completo esta teoría. Si estudiaste biología o zoología, probablemente sabrás que los gorilas tienen un tiempo de vida entre 35 a 40 años de edad, un tiempo de vida muy inferior al de un humano común. Pero a pesar de esto, recordemos que los Kongs no son gorilas normales. Los Kongs, a diferencia de los gorilas comunes, son increíblemente inteligentes y tienen la fuerza suficiente como para sacar una luna de su órbita, como lo vemos al final de Donkey Kong Country Returns. Así que lo más probable es que el envejecimiento de la familia Kong sea mucho más rápido que el de los humanos como Mario y Luigi. Además, recordemos que Mario y Luigi, si bien ambos son humanos, estos tampoco son humanos normales, o al menos no son humanos idénticos a los de nuestra realidad. Con esto claramente me refiero a que Mario y Luigi no son humanos como nosotros, pues estos tienen mucha resistencia, saltan a alturas inimaginables y tienen una fuerza totalmente sobrehumana, a pesar de que ambos personajes no es como que se encuentren muy en forma. Incluso en mi video pasado que hice sobre Mario mencioné que en aquel universo, a diferencia del nuestro, todos los humanos pueden respirar en el espacio sin la necesidad de un traje espacial, así que a la vez podríamos teorizar que la especie humana de Mario tarda mucho más en envejecer que la de los humanos de nuestro mundo real y que la de la especie de los gorilas que son los Kongs. Esa podría ser la teoría que nos solucionaría este misterio. Tal vez Cranky Kong ya era algo grande en los juegos de antaño, y Mario probablemente era mucho más joven de los que aparentaba durante la etapa de aquellos juegos. No tanto como para ser un adolescente, sino más bien como para ser un adulto joven de por lo menos más de 20 años de edad. Digo, a mí me salió barba y bigote a una edad muy temprana, y puede que la genética de Mario y Luigi sean algo similares. Y esta lógica tal vez podría aplicar también para Pauline. Pues en Mario Odyssey, Pauline aparenta ser una mujer con una edad alrededor de 30 años, y puede que en el Donkey Kong Arcade ella fuera mucho más joven de lo que aparentaba, tal vez pasando apenas por los 20 años de edad o incluso menos, pero esto no acaba aquí. Recordemos que en juegos como Super Mario Land 2, Super Mario Odyssey y en ambos juegos de Mario Galaxy, Mario y Luigi viven sus aventuras y parte de ellas en el espacio.
Y a pesar de que en Mario Land 2 y en Mario Odyssey nuestro protagonista solamente viajó a la luna, en Super Mario Galaxy ambos hermanos viajan por miles de galaxias a través de todo el universo. Y en Mario Galaxy 2 podríamos decir que Mario viaja incluso a distintos universos cuando viaja a mundos diferentes, pues no tiene sentido que estos mundos se llamen directamente mundos cuando cada nivel es una galaxia diferente, y en estas mismas galaxias hay muchos planetas y hasta varias galaxias que vemos en el fondo. Así que teniendo estos datos en mente, si viste la película de Interestelar de Christopher Nolan o Lightyear de Pixar, probablemente entiendas de una mejor manera lo que voy a decir a continuación. Al viajar a una distancia muy larga alrededor de todo el espacio exterior y a su vez realizar distintos viajes a diversas galaxias y hasta universos diferentes, es posible que el tiempo en el planeta Tierra transcurra de manera diferente al puro estilo de los sucesos de estas dos películas que mencioné, en las que al estar tiempo en el espacio y realizar distintas acciones, el tiempo que experimentan estos personajes en el espacio es completamente diferente al tiempo que experimentan los habitantes del planeta Tierra. A este suceso se le conoce como dilatación del tiempo. La dilatación del tiempo es una diferencia en el tiempo transcurrido medido por dos observadores, ya sea debido a una diferencia de velocidad relativa entre sí o por estar situados de manera diferente en relación con un campo gravitacional. Por ejemplo, en Interestelar, la dilatación del tiempo funciona de la siguiente manera. Cuando los protagonistas llegan al planeta Miller, un planeta lleno de agua ubicado en otra galaxia, estar 1 hora en ese planeta es equivalente a estar 7 años en el planeta Tierra. Sin embargo, si nos vamos más por el lado de la animación, podríamos tomar como ejemplo la película de Lightyear, en la que la dilatación del tiempo funciona de la siguiente manera. En esta película, cuando Buzz se acerca a la hipervelocidad, el tiempo de Buzz se desacelera en relación con la gente del planeta, haciendo que cuando él viaje a esa velocidad, su cuerpo envejezca unos minutos, pero la gente del planeta envejece 4 años más. Y entre más rápido Buzz viaja, más lejos va a ir en el tiempo. Y si tomamos en cuenta que Mario viaja a unas velocidades extremas variadas cuando utiliza las Launch Stars para viajar a distintas galaxias y planetas, es posible que el tiempo en el planeta Tierra ocurra de manera diferente a pesar de que para Mario solo pasaron unos minutos. Incluso, esto podría ser la explicación por qué muchos otros personajes importantes como Luigi, Peach, Toad, Yoshi, Bowser y Bowser Jr. no envejecen tampoco, pues en ambos juegos de Super Mario Galaxy, todos estos personajes también se encuentran en el espacio al mismo tiempo que Mario, y lo más probable es que ellos también experimenten el tiempo de una manera muy similar. Y también, a pesar de ser un dato un poco triste, esa podría ser la explicación de por qué Toadsworth, el maestro Quinopio en español, no ha vuelto a aparecer en otro juego de la línea principal de Mario, ya que su última aparición en este tipo de juegos fue en New Super Mario Bros. Para la Nintendo DS. Pues Toadsworth ya era un Toad bastante viejo, y como Peach fue secuestrada desde el Reino Champiñón hasta el espacio, puede que todos estos años en los que Peach estuvo ausente, Toadsworth estuviera al mando del reino, y varios años después terminaría muriendo. F por ti, maestro Quinopio. Pero si esta podría ser la posible explicación, entonces ¿por qué otros personajes como Wario, Waluigi, Birdo y Pauline siguen estando vivos y se ven jóvenes? Bueno, en primer lugar, Wario solo apareció como villano principal en Super Mario Land 2, y desde allí no ha vuelto a aparecer en un juego de la línea principal de Mario, solo terminó siendo un personaje jugable en el remake de Super Mario 64 para la Nintendo DS, pero fuera de eso, Wario ha aparecido únicamente en spin-offs de la saga como los Mario Party, los Mario Kart y todos los juegos de deportes. Y digamos que si estos juegos ocurren en la misma línea, lo más probable es que todos estos eventos hayan ocurrido mucho antes de los acontecimientos de ambos juegos de Mario Galaxy, misma lógica que aplica con otros personajes como Waluigi y Birdo, pues únicamente aparecen en videojuegos spin-offs y nunca en un videojuego de la línea principal, y estos eventos pudieron ocurrir mucho antes, y a pesar de que Birdo sí apareció en Super Mario Bros. 2, esto no aplicaría ya que al final se nos revela que todo el juego no fue más que un sueño de Mario. Pauline es un caso un tanto extraño, pues en cuanto a la línea principal de Mario solamente apareció en el Donkey Kong The Arcade y en Super Mario Odyssey como la alcaldesa de Nueva Donk. Sin embargo, esto podría tener alguna explicación, y es que como dije antes, esta es que tal vez en el videojuego de arcade, Pauline era mucho más joven de lo que aparentaba ser en Mario Odyssey e incluso los juegos de Mario vs Donkey Kong, siendo posiblemente en esos tiempos una chica de mínimo 20 años de edad, y en Mario Odyssey, para ya ser la alcaldesa de una ciudad, es posible que Pauline tenga entre 35 a 40 años de edad o incluso más, siendo una señora con todas sus letras. Por si no lo sabías, Nintendo ya había descanonizado cosas en el pasado referente a sus franquicias, y con los juegos de Mario no es la excepción.
como por ejemplo, en los tiempos de Super Mario Bros. 3 y Super Mario World, los Koopalings, los enemigos que aparecen al final de cada mundo en ambos juegos, anteriormente eran canónicamente los hijos de Bowser. Pero con el debut de Bowser Jr. en Super Mario Sunshine en el 2002 y la reaparición de los Koopalings en New Super Mario Bros. Wii en el 2009, los Koopalings obviamente dejaron de ser canónicamente los hijos de Bowser y estos pasaron a ser sus simples esbirros, siendo Bowser Jr. considerado como el único hijo de Bowser. Y esto no fue algo que Nintendo aclarara directamente en un inicio, sino que fue algo que los jugadores interpretaban a la hora de jugar estos juegos, y no fue hasta 2012 donde en una entrevista de Game Informer, Shigeru Miyamoto terminaría confirmando que la compañía solo tomaría como referencia a Bowser Jr. como el único hijo de Bowser. Así que si Nintendo ya ha descanonizado cosas referente al universo de Mario con anterioridad, lo más probable es que Nintendo ya había descanonizado por completo el hecho de que Cranky Kong es el Donkey Kong de las arcades. ¿Y por qué digo esto? Por los siguientes factores. En primer lugar, cuando se supo que el Donkey Kong de antaño se trataba de Cranky Kong, esto no fue algo que Nintendo destacó directamente, fue algo que Rareware dijo y se mantuvo así por el resto de los años. Rareware es la desarrolladora de los juegos de Donkey Kong que hoy en día les tenemos mucho cariño, como la trilogía de Donkey Kong Country, la de Donkey Kong Land y Donkey Kong 64. Este dato primero se menciona en el manual del primero Donkey Kong Country, el primer juego en el que el personaje de Cranky técnicamente apareció, y luego se volvió a mencionar en algunos diálogos de juegos como el Donkey Kong Country 2 y en el remake de Donkey Kong Country 3 para la Game Boy Advance. Incluso en Super Smash Bros. Brawl se vuelve a mencionar este dato, pues si Snake activa su codec teniendo a Donkey Kong como contrincante, Otacon le recordará a Snake que el Donkey Kong de las arcades en realidad se trata del abuelo del Donkey Kong actual, es decir, Cranky Kong. Pero como dije antes, Rareware fue la empresa que hizo los primeros juegos de Donkey Kong Country para la Super Nintendo, los Donkey Kong Land para la Game Boy y Donkey Kong 64, y el hecho de que Cranky Kong sea el Donkey Kong de antaño es algo que Rareware se inventó por completo y aparentemente Nintendo lo tomó así por un buen rato cuando ambas empresas seguían trabajando juntas. No obstante, en 2002, Rareware se separó por completo de Nintendo y fueron comprados por Microsoft, haciendo que no tengamos ningún juego de Donkey Kong tradicional por un buen tiempo, sobre todo ningún juego de Donkey Kong Country. Y 14 años después, Donkey Kong Country regresó de una manera muy épica con su juego titulado Donkey Kong Country Returns para la Nintendo Wii, juego que ahora en lugar de ser desarrollado por Rareware, fue desarrollado por Retro Studios, los desarrolladores de Metroid Prime. Y como este juego ya no fue desarrollado por Rareware, Returns terminó siendo un completo reinicio de la saga de Donkey Kong Country, y cuando una saga es reiniciada, la historia también se reinicia por completo. Esto lo sabemos por varios factores, como que en este juego la Isla Kong es completamente diferente a la de los juegos retro, los Kremlings y personajes como King K. Rool ya no aparecen sino que fueron reemplazados por los Tiki Tak, y personajes como Candy Kong, Wrinkly Kong y prácticamente casi toda la familia que apareció en Donkey Kong 64 tampoco aparecen. El único personaje que Retro Studios trajo de regreso de los juegos que Rareware creó fue Diddy Kong. Y en la secuela de 2014, Donkey Kong Country Tropical Freeze, Dixie Kong y Cranky Kong reaparecieron, y en el port de este mismo juego para Nintendo Switch, Funky Kong hizo su aparición, siendo la primera vez que controlamos a este personaje en un juego del gorila. Así que cuando ocurrió este reinicio de la saga, seguramente Retro Studios y hasta Nintendo decidieron olvidarse del dato de que Cranky Kong era en realidad el Donkey Kong de las arcades, y dejar el Donkey Kong de ahora como el verdadero gorila que luchó contra Mario en los tiempos retro. ¿Y por qué digo esto? Porque en algunos juegos de la saga de Mario vs Donkey Kong, ambos personajes digamos que vuelven a sus orígenes, con Donkey Kong raptando de nuevo a Pauline y ambos personajes luchando en un estilo muy similar a los tiempos retro. Incluso, en la página 6 del manual del primer juego de esta saga para Game Boy Advance, dice específicamente, parece que Donkey Kong vuelve a sus viejos trucos otra vez, como si Donkey ya había secuestrado a Pauline antes y tratado de evitar a Mario de distintas formas. Y si nos vamos a datos aún más recientes, en la película de Super Mario Bros. Que está a punto de estrenarse, los diseñadores de la película destacaron que para realizar el diseño de Donkey Kong, se basaron muchísimo en el diseño del gorila original para que el personaje se parezca lo mejor posible al de los tiempos retro, junto al Donkey Kong de ahora que todos conocemos, dándonos a entender que en los juegos, aparentemente el Donkey Kong de ahora todo este tiempo resultó ser el mismo Donkey Kong que vimos en las arcades. Rareware antes consideraba a Cranky Kong como el Donkey Kong de antaño,
y como esta empresa trabajaba para Nintendo anteriormente, Nintendo se dejó llevar por esta creencia, pero desde que Rareware se separó de Nintendo y la compañía puso la saga de Donkey Kong Country en manos de Retro Studios, decidieron reiniciar la franquicia por completo y descanonizar el hecho de que Cranky Kong era el Donkey Kong de antaño, y hacer que el Donkey Kong de ahora sea considerado como el único y el mismo gorila que vimos en su primer juego. Bueno, estas son las teorías de por qué Mario y sus amigos no envejecen en el universo de sus juegos, mientras que los personajes de Donkey Kong claramente sí lo hacen. Puede deberse tanto porque los Kong son una especie de gorilas que envejecen mucho más rápido que los humanos por las consecuencias de ambos juegos de Super Mario Galaxy, o porque Nintendo ya no considera a Cranky Kong como el Donkey Kong de antaño. Y si me lo preguntas a mí, yo me voy más por la tercera y la quinta teoría que mencionamos en este video. Pero ahora dime tú, ¿cuál crees que sea la razón por la que Mario y sus amigos no parecen envejecer conforme van avanzando los juegos? Puedes dejarme tu opinión en la caja de comentarios. Si es la primera vez que ves nuestro contenido y te gustaría mucho apoyarme, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para que YouTube te avise siempre y cuando subamos un nuevo video. Y si el video te gustó, no olvides darle like y compartirlo con tus amigos para ayudarnos a hacer crecer mucho más esta comunidad. Les ha hablado Playmax y nos vemos en un siguiente video. Adiós.